meternos en otra cuestión ahora, en otro tema, ¿sí? Y que tiene que ver con... Para mí, a mí me resultó un artículo muy interesante, lo estuve leyendo, lo estuve repasando, y que tiene que ver con las delegaciones municipales. Y por eso lo hemos convocado a Luis Gote, que es escritor, que es investigador, bueno, y que, bueno, obviamente se ocupa de todas y muchas cuestiones vinculadas, relacionadas a lo que es la provincia de Buenos Aires. Y este tema en particular, hay otros artículos muy interesantes también de Luis, pero bueno, este me ha llamado la atención y dije, tenemos que charlarlo al aire aquí en Radio del Centro. Luis, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por conectarte. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Saludamos también a la producción y a los oyentes del programa Radio del Centro. Y bueno, ahora terminando mi segundo libro que tiene que ver con las competencias y atribuciones del intendente dentro de un esquema municipal con plena autonomía, que obviamente también se hace mención a lo que vos llamabas las delegaciones municipales, que parece que fuese algo de reciente descubrimiento, ¿no? Porque se han olvidado de nuestras delegaciones, cuáles son sus funciones, sus competencias, y también, y lo más importante, se han olvidado de legislar sobre las delegaciones municipales. Todavía seguimos como un esquema de la década de la época de la Organización Nacional, allá por 1860. Básicamente no ha cambiado mucho en este sentido, ¿eh? Así que es algo sospechosamente increíble que siga sucediendo de esta manera. Luis, y bueno, vamos a ponernos, digamos, y a situar también a la gente, ¿sí? En lo que es este artículo, que después también vamos a comentarle dónde lo podemos encontrar, ¿no? Para su lectura. Pero bueno, ¿cómo surgen, cómo nacen, digamos, las delegaciones municipales? Claro. A ver, lamentablemente el sistema educativo, en particular la provincia de Buenos Aires, adolece de una falta de materia, o sea, de materia de información o de enseñanza que es la historia. Vos fíjate que después de la década de 90, y estas son secuelas todavía del gobierno menemista, la materia de historia ha quedado relegada, ¿no? Inclusive la han hasta unido con geografía y se enseña un poco de geografía, un poco de historia, y con respecto a historia de hecho más trascendente, que tiene que ver con Sí. la Revolución de Mayo, el 9 de julio y cuestiones de esa naturaleza. Pero no se ha enseñado lo que tiene que ver con las instituciones, sobre todo en la época virreinal. Se ha un poco rechazado y olvidado toda la etapa de lo que fueron los virreinatos, sobre todo el virreinato del Río de la Plata, cosa que no sucedía en mi generación que estudiábamos. Y dentro de las instituciones que se estudiaba era el cabildo, que fue la primera experiencia de gobierno local, donde tenían más autonomía e independencia que las propias ciudades del Reino de España, porque de hecho el rey les recomendaba a los virreyes que él designaba o autoridades que él designaba y que iban con una serie de leyes y les decía si la ley que parte de España contraviene alguna legislación de los cabildos, tiene prioridad la ley del cabildo. ¿Por qué? Porque los que están ahí conocen sus propias realidades. Cuando se va expandiendo eh, demográfica y territorialmente la provincia de Buenos Aires, se van formando pequeños núcleos poblacionales y también pequeñas villas rurales. Y desde el Cabildo teníamos dos cabildos en provincia de Buenos Aires, que era el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Del Cabildo de Luján se conoce muy poco. Sí, 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 sí. Es más, hay muchos que creen que desconocen esta información de que había un segundo Cabildo del Buenos Aires, que tenía bajo su jurisdicción toda la zona rural y campera de lo que es centro y sur de la provincia de Buenos Aires, que se llegaba hasta los puestos Fortín de en Bahía Blanca. Eh, para controlar las villas, los primeros puestos, pequeñas poblaciones, se designaba un juez en comisión o una hermandad del cabildo, que funcionaba una especie a lo que hoy se conoce como delegado municipal. Vos ibas representante del cabildo, impartía justicia, impartía orden en esos lugares, cosa que hoy no tiene el delegado municipal, es decir, en ese sentido hemos retrocedido. ¿Eh? Y después de, cuando empezamos a organizarnos, ya cuando empiezan a subdividirse territorialmente la provincia de Buenos Aires en municipio con una ciudad cabecera, la constitución de la década del 80, 1880 de la provincia de Buenos Aires establecía y dejaba en libertad a los intendentes o a los comisionados de intendente para que decidiera cómo aplicar decisiones sobre las poblaciones que estaban alrededor de esta ciudad cabecera. Hasta que la primera legislación que tiene que ver con la ley orgánica municipal, también de fines del siglo XIX, establecía que los intendentes, a través del Consejo Liberal,
deliberante de estos pueblos que estaban alrededor de la ciudad cabecera del municipio pudiera constituirse como una delegación municipal. Pero sería el intendente, como derecho propio, irrenunciable e indelegable, que eligiera un delegado para dichos pueblos. Sí. Inclusive cuando la Constitución y la legislación quedan descartadas o dejadas de lado por los distintos gobiernos militares, en 1958, cuando asume el gobernador electo, después Allende, el gobernador de aquel momento, el gobernador de facto del gobierno de Isaac Roja y Eugenio Aramburu, Emilio Bonacarrere, le entrega en mano al gobernador civil electo por los bonaerenses en 1958 un decreto que es el 6768, que es sobre la forma de regir los municipios en provincia de Buenos Aires, que es el que actualmente está en vigencia. En él también se establece que es el Consejo Deliberante que puede otorgar la categoría de delegaciones municipales a los pueblos que están alrededor de la ciudad cabecera y el intendente elegir a su delegado. El tema es que los pueblos fueron creciendo, se fueron desarrollando. Hay pueblos que tienen más población que la propia ciudad cabecera, como pasa en La Matanza. Pero el delegado, el que representa los intereses del municipio en ese pueblo o en esa delegación, es elegido a dedo por el intendente. Hay pueblos como en el caso de Batán, por dicho ciudad, como en el caso de Batán, de General Porredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, tiene 30.000 habitantes. No tiene un representante del Consejo Deliberante. Es decir, no tiene un concejal en el Consejo Deliberante de General Porredón. Y el delegado es nombrado a dedo por el intendente. No tiene representación política. ¿Quién defiende los derechos de los batanenses? Así pasa con Nicanor Otamendi y General Alvarado y muchos otros tantos pueblos delegaciones municipales. Claro, o sea, son escogidos por, en este caso, el jefe comunal, ¿no? Exacto. Los delegados. Sí, no hay una votación, una elección ni nada por el estilo. Pero, Eduardo, es elegido directamente. Muchas veces el delegado no conoce a la delegación donde va. Y también surte un efecto de tapón ante los reclamos de los vecinos. Es decir, los vecinos van a reclamar a la delegación y ¿qué hace el intendente? Patea el asunto para adelante. No va a comunicárselo al intendente. Entonces eso produce obviamente malestar. Y muchas veces cuando vos no tenés tu necesidad satisfecha, te vas de la delegación o del pueblo donde vos estás viviendo. ¿Y dónde te vas? ¿A la ciudad cabecera o te vas al conurbano? Uno de los graves problemas que hoy tiene el conurbano es la migración, la increíble migración que hubo en los últimos 50, 60 años en la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia, sur de la provincia, hacia el conurbano, buscando una mejor forma de vida. Obviamente que no han logrado, ¿por qué? Porque el conurbano tiene 14.000 kilómetros cuadrados, donde viven 12 millones de personas, constituyéndose en una urbanópolis, una gran mancha negra, en el cual, como un agujero negro, atrapa todo y absorbe todos los tributos de la propia provincia, sin poder cumplir las necesidades del propio conurbanense. Entonces esto nunca se logra terminar ni equilibrar. Por eso es la necesidad de empezar a problematizar la provincia de Buenos Aires, cosa que no han hecho ninguno de los gobiernos desde 1983, salvo el de Cafiero, quien intentó reformar la constitución de la provincia bonaerense, dándoles plena autonomía a los municipios, que hubiera sido una herramienta fundamental, importante para la transformación de la provincia de Buenos Aires, que es una idea ya, el tema de las autonomías municipales, que viene de la época de nuestra independencia. Te estoy hablando ya por 1820, 1826. Uno de los principales impulsores de toda esta propuesta era el general Manuel Dorrego. Vos fíjate, estamos discutiendo temas que Dorrego discutía dentro del Congreso Nacional de 1826, cuando se sanciona la primera constitución rivadaviana o centralista, 1826, y todavía no hemos cerrado esta brecha. Y esto hay que decirlo también, gran parte de esta responsabilidad del fracaso de esta constitución del gobierno de Cafiero en 1990 fueron nuestros maestros, que hoy reclaman por derecho, la función por derecho remunerativo que tiene que ver con el sueldo, y esto obviamente corre por mi parte. No solamente nuestros maestros deben preocuparse por el sueldo, lo que van a ganar por mes, ¿no? También de enseñarles correctamente y enseñarle lo que tiene que ver con formación política a nuestros alumnos. Te decía, uno de los responsables de la caída
del plebiscito de 1990 de reforma constitucional fue el gremio de Cetera, entre otros responsables, ¿no? Que impidió que la provincia de Buenos Aires pudiera pegar un salto cualitativo. Y en este sentido, una de las primeras luchas o trincheras de lucha que debe empezar a trabajarse son justamente las delegaciones municipales, que deben fortalecerse, que deben tratar de retener a su población, que deben tratar de lograr que retornen aquellos que se fueron. Y aquellas delegaciones municipales que van teniendo más de 150.000 habitantes, como pasa en algunos municipios como San Martín o como La Matanza, deben pelear también por el derecho a ser reconocidos como nuevos municipios. Hoy la provincia de Buenos Aires necesita, aunque vaya en contra de lo que establezca este gobierno y a muchos les puede molestar, necesita mucho más municipios para poder desarrollarse y necesita también más ciudades, por lo menos en lo que es la región centro y sur de la provincia de Buenos Aires, necesita alrededor de 50 ciudades con más de 50, 70, 80.000 habitantes y es posible lograrlo. Vos fíjate, la última ciudad que nace en la Argentina es en Misiones en el 2012. Tardaron 3 años para fundar una ciudad con 25.000 habitantes y por lo menos por los registros que tengo y con algunos compañeros que he hablado ya de Misiones, y han logrado que esa ciudad se vaya desarrollando plenamente. Aquellos vecinos que empezaron a poblar esta ciudad trabajan en forma armoniosa y equilibradamente. Es decir, se puede realizar esto, se puede dar esta situación. Y obviamente que uno pueda preguntarnos, ¿y del presupuesto? Si empezamos a organizar todo lo que tenga que ver con la recaudación en la provincia de Buenos Aires y que todos deban pagar los impuestos que se tengan que pagar, vamos a tener suficientes recursos como para empezar a desarrollar 50 ciudades nuevas en la provincia de Buenos Aires. No es una utopía, no es algo irrealizable ni es un absurdo. Es simplemente planificar para la provincia de Buenos Aires para los próximos 30 años, cosa que nadie hace. Nadie planifica la provincia a 30 años. Siempre estamos esperando las próximas elecciones. Hoy nuestro señor gobernador está planificando cómo llegar a ser presidente para el próximo ejercicio. Y los intendentes del conurbano se están matando entre ellos para ver quién va a reemplazar a Kicillof. Digo, estamos así desde 1983 y nos hemos despreocupado por el futuro de la provincia, por planificar a la provincia de Buenos Aires, por problematizar y saber cuáles son sus problemas y cuáles las soluciones para el caso, ¿no? Sí, o sea que te estoy escuchando, Luis, atentamente y tomo dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que decías de la autonomía, que hace rato se viene hablando, se viene planteando, hemos charlado aquí en el programa también con un montón de legisladores, por ejemplo, pero bueno, viene por ahora quedando stand-by. Y por otro lado, hay varias localidades de la provincia de Buenos Aires que tienen la intención de ser ciudad, pero bueno, digamos, no se le ha dado el visto bueno por ahora, ¿no? No, a ver, el segundo caso son 60 proyectos que se han presentado en los últimos 10 años de ciudades que quieren tener la categoría de municipio, porque le corresponde y es su derecho también. Estamos hablando de poblaciones de 100.000 a 150.000 habitantes, que viene siendo administrada, como te vengo diciendo, por un delegado elegido a dedo por el intendente. Allá por los 90, muchos se acordarán, hubo una movida de presionar al intendente para que sea el pueblo o la delegación municipal que se elija al delegado municipal. Y hubo muchas delegaciones que pudieron elegir su delegado por voto popular. Y dio sus resultados. Pero después, después de la crisis del 2001 y cuando ingresa el gobierno kirchnerista, toda esta nueva experiencia quedó relegada. Los intendentes no quisieron ceder parte de su poder. Y con respecto, te decía, 60 proyectos de Sí. delegaciones pudiendo expandirse a 300 ciudades o delegaciones más. Es decir, podríamos tener 300 nuevos municipios. Córdoba tiene alrededor de 500 municipios con plena autonomía y cartas orgánicas. Digo, y bueno, ves una provincia que está estancada, que sea retrógrado, tenga demasiadas complicaciones. Viene desarrollando y progresando. Aquellos que hemos podido visitar Córdoba, la hemos visto en pleno auge. Obviamente que faltará muchas cosas. Y el tener un municipio autónomo necesita del ejercicio y la conducta de sus habitantes, que eso se aprende también con el tiempo. Cómo participar, cómo actuar en un municipio, cuáles son los derechos, los nuevos derechos que va a adquirir el ciudadano. Y demás. Eso se necesita práctica y lleva tiempo, obviamente. Y con respecto a la autonomía, sí, se viene peleando desde el 2000 a la fecha, creo que hay alrededor de casi 40 proyectos que se han presentado todos los años sobre modificación de la Constitución Nacional, pero siempre quedan encajoneados. ¿Por qué? Porque ningún gobernador quiere ceder
potestades o atribuciones, ¿no? A ver, le fascina poder ejercer el gobierno de manera centralista. Es como si fuese una especie de señor, como si fuese un rey, y con los cortesanos y con las cortes y con los nobles desparramados por todo su territorio, en donde cada uno de ellos va a pedirle presupuesto, donde va a pedirle dinero para la realización de infraestructura. Digo, esto es un absurdo. Si Mar del Plata tiene ganas de, por ejemplo, reconstruir todo un ramal en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los intendentes deben ir a pedirle dinero al gobernador para que financie las obras. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no quedan los recursos tributarios dentro de cada municipio y coparticipen de lo que recauda el municipio, coparticipen un 16-20% al gobernador? ¿Por qué los municipios no se pueden hacer cargo de la educación, la seguridad, la salud y todo lo que tenga que ver con el tema de desarrollo de infraestructura? Si tenemos nosotros no solamente la capacidad en cuanto a personas para estos desarrollos, sino también la capacidad tributaria, es decir, la capacidad de generar nuestros propios ingresos para poder solventar los gastos necesarios y urgentes que tenga cada municipio y cada región. Que cada municipio esté integrado en una región para tratar de potenciar su matriz productiva. ¿Por qué tenemos que estar tomando y mirando desde La Plata qué es lo que va a decidir o va a decir o va a hacer el gobernador? Esto estaría bien en el siglo pasado, pero digo, hoy cuando se están apelando a municipios con más autonomía, más capacidad de decisión, digo, hay que empezar a discutir y hay que empezar a tratarlo. Y obviamente esta necesidad convertirlo en un derecho que implica modificar la constitución provincial, que no implica tampoco grandes costos de erogaciones para el Tesoro de la provincia, la reforma de la constitución, Eduardo. Sí, o sea que también me quedé con otra cuestión, ¿sí? Amén de, digamos, de lo que estás planteando, ¿sí? Y muy concretamente con respecto a la autonomía, con el tema de la historia, ¿no? Es decir, por ahí los bonaerenses no conocemos la historia de Buenos Aires, me animaría a decirte que de las ciudades no conocemos la historia, como así tampoco de la Argentina, ¿no? Me parece que esta es una cuenta pendiente. Yo lo he planteado varias veces. Es una cuenta pendiente de la educación, de, bueno, poder tener más historia argentina, más historia de la provincia de Buenos Aires y más historia de las ciudades, ¿no? En los establecimientos educativos. Exacto. En este caso estamos hablando de Chivilcoy, pero si sos de Mar del Plata, si sos de Junín, si sos de Chacabuco, que se pueda ver, y no solamente en la fecha aniversario, un poco más de la historia, ¿no? De lo que es la provincia. Mirá, tuve la suerte de recorrer gran parte de la Argentina. Vos vas a Salta, por ejemplo, vas caminando por sus calles y te da la impresión de que en algún momento te encontrás a Güemes. Y no estoy exagerando. Es tan fuerte la presencia de Güemes que te impresiona. Vas por Santa Fe también, y permanentemente están haciendo homenajes a Estanislao López. Vas por Entre Ríos, por la zona litoral, la figura de Artigas es fortísimo. Aquí en la provincia de Buenos Aires, vos hablás sobre Juan Manuel de Rosas y te miran con cara de fascista, retrógrado, patriarcalista, asesino, genocida, ¿me entendés? Todavía la figura de Rosa ha resistido. Y cuando uno empieza a analizar su figura, te das cuenta de la importancia que ha sido, lo importante que ha sido para la provincia de Buenos Aires y para Argentina y con respecto a la soberanía de nuestro país. Vos fíjate que mientras la India, mientras Ceilán, China, sudeste africano, Egipto caían bajo las botas británicas, acá nosotros los expulsábamos del Río de la Plata. Es más, bueno, recordarán ustedes lo que fue Vuelta de Obligado, cuando los franceses y los británicos tuvieron que hacer una salva de cañones rindiendo homenaje al pabellón argentino. Único caso en la historia de estas potencias internacionales, ¿no? Sí. Entonces la figura de Rosa tenía que ser siempre exaltada y siempre tenía que estar siendo recordada por todos los bonaerenses. Pasa lo mismo con Manuel Dorrego y su concepto de federalismo, del cual nadie conoce cuál ha sido su definición de federalismo. Ni tampoco conocemos cómo ha sido el origen, cómo se ha provincializado la provincia de Buenos Aires, la importancia del general Carreras, militar chileno, que tuvo para que Buenos Aires fuese provincia. Es decir, de alguna forma le debemos a un hermano chileno, a Miguel Carreras, que después será fusilado, pero bueno, esta es otra historia. Pero ha sido a Miguel, el general Miguel Carreras chileno, que le debemos la provincialización de nuestra provincia, ¿no? Que fue en febrero de 1820, que logró reunir y convencer a los generales Estanislao López y a Ramírez para unir fuerzas y contraatacar a la provincia de Buenos Aires, cosa que se hizo en la batalla de Cepeda.
disuelve el gobierno nacional y se provincializa en febrero de 1820 la provincia de Buenos Aires. Bien, como para tener una idea, ¿sí? de lo que estamos hablando cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿nos decías que estás trabajando en un nuevo libro? Sí, estoy terminando, es una trilogía. El año pasado terminamos el primer libro, que es Buenos Aires Humana, la obra de tu comunidad, que tiene que ver con todo el tema de desarrollo de autonomías municipales y cartas orgánicas. Fue publicado por Editorial Fabro. Nuevamente, este segundo libro será por Editorial Fabro. Lleva por título Buenos Aires Humana 2, la obra de los intendentes, en donde Bien, analizaremos cuáles van a ser las competencias y atribuciones de los intendentes dentro de un esquema de autonomía municipal, banco autoría con Miguel Saredi, que está trabajando dentro de la Federación Argentina Municipalista. Así que conoce mucho sobre la cuestión municipalismo y también conoce mucho sobre la problemática del conurbano y los intendentes del conurbano. Y estamos buscando a ver si lo prologa la vicegobernadora o el intendente de la Matanza, Espinosa, que es el presidente de la Federación Argentina de Municipalismo. perfecto. Luis, por último consultarte, ¿no? Y agradeciéndote, por supuesto, el tiempo que nos has dispensado aquí para charlar en Radio del Centro, un tema interesante, ¿no? Para conocer un poco más nuestra provincia de Buenos Aires, en este caso a través de las delegaciones municipales. Consultarte, digamos, los artículos que vas escribiendo, ¿dónde los puede leer la gente? Digo, amén de estar en diferentes medios de lo que es justamente la provincia, llámese Diario La Campaña de Chivilcoy, como asimismo te leemos en 9 de julio y en otras tantas ciudades. Digo, ¿pero hay algún portal donde se vayan subiendo los artículos que vas escribiendo? Sí, sé que, a ver, el tema de las reformas y de lo que venimos hablando en este programa tiene muy buen eco y ha sido levantado por muchísimos portales en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay interés. Y los vengo publicando en mi página de Facebook, Luis Gote con doble T, Luis Gote 4 en número romano. 4 porque he tenido que abrir diferentes páginas de Facebook porque viste que te permite solamente tener 5.000 seguidores. Una vez Sí, completada, ya no puedes agregar más seguidores. Así que me mandan solicitudes y tengo que seguir abriendo cuentas de Facebook. Por el tema justamente que te venía haciendo referencia, hay un fuerte interés en todo lo que tenga que ver con reformas políticas en la provincia de Buenos Aires. Y hay poco, y mejor dicho, hay mucho desinterés por gran parte de la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, tanto de uno u otro lado. Aunque el radicalismo, a través de Esteban Bullrich y de algunos otros autores, vienen trabajando con el proyecto de dividir la provincia de Buenos Aires en dos nuevas provincias. Que eso es un tema que también en algún momento vamos a tener que tratar y hablar, ¿no? sí, Si es factible dividir la provincia en dos. alguna vez se planteó. Recuerdo alguna vez haberlo tocado este tema. Algunos proponían 2 y otros proponían 4. No sé cuál Mira, es tu impresión. es un proyecto de 1890 que nace en Bahía Blanca, con el que será el fundador del diario, aquella ciudad, en la nueva provincia. ¿Eh? Sí, 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 vigente Ahí hoy. empiezan a pelear, claro, ahí empiezan a pelear el tema de dividir la provincia en dos. Porque, a ver, tenemos el mismo problema de 1890 actual. Cuando vos tenías una necesidad en tu comunidad, tenías que ir a La Plata, tenías que viajar a La Plata para resolver este problema. Imagínate aquel momento que tenía que ir a caballo, en carreta, en diligencia. Tardaba ida y vuelta 2 o 3 meses y ya el problema se agudizaba o dejaba de ser un problema. Hoy también, aunque la velocidad del tráfico de tránsito sea mucho más rápido, tenés que viajar a La Plata, tenés que esperar que te atienda, tenés que recorrer todos los organismos burocráticos para presentar el problema que vos tenés y te den alguna resolución con suerte. Tenemos el mismo problema de hace 120 años y esto lleva a que muchos estén planteando dividir la provincia en dos. Aparte, hoy también hay una discusión y lo estoy viendo en algunos portales y algunas cuentas de Instagram, al cual estoy adherido, ¿no? Se preguntan sobre todo a la gente del campo, los chacareros, por qué ellos tienen que subsidiar el problema social del conurbano. Entonces se va extendiendo y se va generalizando la idea, dividamos la provincia de Buenos Aires, nosotros resolvemos nuestros problemas y que La Plata y el conurbano resuelvan sus propios problemas. También en realidad, Eduardo, es muy distinta la situación del conurbano con respecto a toda la región surera, no el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Es Y como sí, si fuesen dos provincias, pero nos necesitamos mutuamente, tanto el conurbano como toda esta región agroganadera, ¿no? Yo no soy partícipe de la idea de dividir la provincia de Buenos Aires, sino de organizarla, de empezar a trabajar con el tema de las autonomías y reconocer nuevos municipios. perfecto. Luis, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Bueno, en cualquier momento la seguimos porque la verdad que es un tema tan interesante, por un lado, como asimismo que también hay mucho para hablar. Así que en cualquier momento la seguimos.
Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana y un fuerte abrazo y siempre a disposición para lo que deseen o quieran consultar. Que sigas muy bien, Luis, muchas gracias, es muy amable. Ahí Gracias a vos, estábamos Eduardo. charlando con Luis Gote, estábamos conectados con él, sí que es profesor y obviamente también, en este caso, investigador de lo que es la provincia de Buenos Aires, bueno, con muchísimos datos que va volcando en Buenos Aires Humana, que va volcando también a través de sus redes sociales y obviamente en los artículos que comparte con diferentes medios. Lo estamos publicando aquí en lo que es obviamente Diario La Campaña de Chivilcoy, pero también en otros medios de la región, de la zona, también van siendo publicados sus artículos, como en este caso ocupándose de las delegaciones municipales. Nos pareció interesante, ¿sí? Y de paso conocer un poco más la historia de la provincia de Buenos Aires, que mucho no se ve, que mucho no se escucha, que mucho no se sabe, ¿sí? O en su defecto se sabe, pero bueno, a veces se nos olvida, también hay que refrescar un poco la memoria, así que aprovechamos el verano que no viene mal para tocar estos temas también, amén de obviamente seguir con la actualidad. Vamos a hacer una nueva tanda aquí en la mañana del centro y después de la tanda sí vamos a volver, digamos, a lo que es la actualidad y lo que está pasando en este enero 2024 aquí también en la ciudad de Chivilcoy, como asimismo también en el país y en la provincia, porque bueno, son temas hoy que estamos tocando que tienen su relevancia, que escapan, sí, únicamente lo que es la ciudad de Chivilcoy. Así que en instantes, sí, nos ocupamos de alguna otra cuestión. Pero